Amén. Bien, vamos a entrar a la palabra. Hoy tenemos cena, la cena del Señor. Recuerden que a veces no coloco el anuncio, pero es el primer domingo de cada mes. Sabemos que es el primer domingo de cada mes, que es para entregar el mes, y esto lo hago también honrando a mi pastor general de la Iglesia del Pacto de la 63. Ellos siempre hacen el ayuno el primer domingo de cada mes también, y pues lo hago de la misma forma. Crecí durante muchos años haciéndolo igual. Hay iglesias que toman la cena todos los domingos. Eso no está mal. El Señor dijo: cada vez que lo hagan memoria. No nos dice que lo tenemos que hacer cada día, cada 8 días. No dice, no está mal. Pero en esta casa de oración lo hacemos una vez al mes. Los ayunos que cada quien desean hacer, eso es personal también. Entonces, cuando no coloquemos que el primer domingo es ayuno, es ayuno. Cuando no nos manden el link del discipulado, sabemos que el lunes es discipulado. Cuando nos manden el link del martes de oración, sabemos que el martes es oración. A no ser que encuentren un mensaje diciendo: hoy no podemos conectarnos por X o Y razón, entonces sabemos que no se puede. Pero siempre y cuando no coloquemos, es el mismo link, es el mismo. Mañana iniciamos el discipulado. Para los que les gusta aprender y les gusta la escatología, les recomiendo compren un cuadernito, anoten. Mañana voy a dar un bosquejo de cómo voy a enseñar. Voy a tratar de tomar una foto y les voy a dar el bosquejo de lo que voy a enseñar. Tomé todo lo que es el libro de Apocalipsis y empecé a mirar versículo por versículo qué tema tiene. Y aunque la Biblia, voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, aquí dice: todas las cosas son hechas nuevas, del versículo 1 al versículo 8, y en el versículo 9 ya habla de la Nueva Jerusalén. Pero cuando uno se pone a estudiar detalladamente el versículo 21, solo el primer versículo habla de una cosa totalmente aparte, y el versículo 2 en adelante habla de otra cosa. Entonces me tomé el trabajo de mirar los 22 capítulos, 403 versículos, y mirar uno por uno qué divide temas para saber cómo vamos a hablar, de qué tema se va a tratar. Entonces encontré allí los diferentes temas que vamos a trabajar, y con eso es chévere porque podemos apuntar y podemos, ya después que terminemos, yo les puedo mandar algunas diapositivas y eso, pero solamente después. Porque es como el que va a estudiar anatomía y le mandan la foto de los huesos con todo, y ahí mismo dicen: ¿esta vaina qué es? Cuando ya estudia anatomía o medicina y eso, y dicen: wow, yo ya sé que cada hueso, me mandan la foto, sí. Entonces, empezando, ¿no? Pero después ya les puedo mandar algunas diapositivas, y bueno, son más dibujos míos, ¿no? Son más apuntes míos, que le tomo una fotico y los mando. Ese es mi iPhone, ¿cierto? Tengo todo anotado aquí en mi iPhone, pero mi esposita me compró un iPhone para el libro de Apocalipsis. Me compró un cuadernito como de 100 hojas, todo bonito, grande, y le dije: mi amor, ahí no caben ni los 5 capítulos primeros. Entonces tocó comprar en 5 materias, porque es harto lo que vamos a estudiar del Apocalipsis. ¿Listo? Entonces, mañana 7 p.m. iniciamos el discipulado. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a colocar música, adoración, nada. 7 en punto, abrimos el link, yo oro y empezamos a estudiar 1 hora. Se termina la hora, ahí frenamos y nos vamos con el lunes consecutivo, donde quede. Y ahí nos vamos de ahí para allá. Y como vamos a dividir los temas, primero les voy a dar un bosquejo, después voy a mostrarles los temas que vamos a trabajar. Vamos a hablar acerca del autor, acerca de las fechas, acerca de cosas que son importantes, y después de eso nos vamos a estudiar versículo por versículo. Y esa es la forma en que vamos a trabajar Apocalipsis. Si tienen su Biblia, ráyenla, escriban, marquen, porque eso es muy importante. Y nos fuimos. Entonces 7 en punto, yo arranco. Si se conecta usted 7:20, usted ya se va a perder del discipulado, porque a las 7:20 yo ya he dado muchas cosas y no van a entender. Entonces, importante 7 en punto estar conectados, porque también es muy importante la oración.
¿cierto? Entonces, yo puedo decir, no, es que el pastor coloca una canción, son 5 minutos o 7, él ora 5, 12, 7 y 12 me conecto. Entonces no va a haber canción, esa la escuchamos antes si quiere cada quien. Desde las 7. 7 en punto voy a orar. ¿Cuánto me demoro? No sé, puedo orar 1 minuto orando. Señor, bendice este tiempo y te pido que me guíes y arrancamos. Bueno, hoy vamos a tratar, porque vamos a estudiar, ¿cierto? Y como yo sé que la iglesia ahora, pues entramos a lo que tenemos que entrar, ¿cierto? No creo que sea la primera oración del día, el lunes. Entonces es lo importante. Si realmente quiere aprender, estudiar, sujetarse, todas esas cosas que traen obediencia y bendición a nuestras vidas, 7 en punto. De hecho, he visto unos poquitos juiciosos que cuando yo dirigía el link ya decía, tal persona está esperando en la sala. Y hay personas que están en la sala esperando. Se meten unos minuticos antes para que cuando uno entra a la reunión, ¡prum!, ya entra. Hay unos poquitos juiciosos. Entonces toca ser así de poquito juicioso, así sean 2 minuticos antes, yo me conecto y espero a que el anfitrión entre y me ingrese, porque arrancamos. Para no perdernos de nada, amén. Es un tema importante y son horas de estudio. Mi vida también es bendecida a través de esto, pero recuerden que el Señor me ha enviado a enseñar la palabra. Entonces imagínense un maestro donde enseña la palabra, pero los estudiantes llegan tardes a las clases. ¿Usted cree que se gradúan bien? Sí, es lo mismo con el Señor y no es lo mismo, perdón, es más importante con el Señor, porque aprender cuánto es 2 más 2 es importante, pero aprender más cuánto es 2 más 2 en Cristo es diferente al 4 de la matemática normal. Entonces es más importante uno ser disciplinado con las cosas del Señor. Yo pregunto acá y arranco con la predicación. Los lunes a las 7, ¿alguno tiene algún inconveniente para conectarse? No. Entonces el lunes a las 7 queda el discipulado y lo moví porque algunos me dijeron no puedo el jueves. Fueron varias personas, más de 5 personas. Entonces estamos tratando de amoldarnos a la iglesia para que la iglesia crezca. No decimos aquí es el jueves y punto, si no le gustó y si no puede, deje su trabajo, no. Venga, nos corremos, venga, nos amoldamos, venga, hacemos esto y Entonces vamos a hacer el discipulado el lunes y el martes seguimos el martes de oración normal. Amén. Permítame, oramos y arrancamos con el tema de hoy. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día. Gracias por darnos la bendición de estudiar, de aprender, de crecer. Te pedimos, papá lindo, que hoy, más que nuestra mente, abra nuestro corazón y nos permitas entender, Dios, aplicar, obedecer, Señor, para que nuestra vida sea mucho más fácil. Porque sí, tu palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque mi yugo es más fácil y ligera mi carga. Pero tú nos enseñas cómo soltar el costal y no lo soltamos. Y algunos dicen, he venido a ti, pero mi carga no se ha alivianado. Siento el yugo y aquí está la respuesta. El Señor nos enseña cómo botar el costal, pero no lo bota por nosotros. Así que, Padre, ayúdanos a entender que tú nos das la caña para pescar, tú no nos traes el pescado a la boca. Nos enseñas, nos llevas a los mejores ríos, nos instruyes, nos das la hora exacta. Y como a Pedro, le dices, vuelva y echen la red en mi nombre. Y es la única forma de fructificar y multiplicar, a tu forma, a tu manera, sacando y botando los costales que siempre retenemos, pero pretendemos echar la red en tu nombre, así no funciona de esta forma. Padre, que podamos crecer en tu palabra y que podamos aplicar todo lo que tú nos enseñas, Padre, para que las cosas sean más fáciles y realmente las cosas sí sean livianas para nosotros y entendamos que tú sí lo haces, pero que hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. Padre, entrego este tiempo de palabra y enseñanza y la pongo en tus manos, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la opción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Estamos hablando, debo amar a mis enemigos. Esta es la primera clase. Estoy hablando de 5 puntos. No voy a hacer el resumen que ya hice hace 8 días, porque yo lo hice
porque tuvimos un receso de 8 días sin predicación, por eso hice el resumen hace 8 días. Ya está la predicación arriba, el que quiera, llega a la casita, vuelve y lo escucha, con eso se pone al día. ¿Debo amar a mis enemigos? Entonces, dije que iba a hablar de 5 significados contrarios a lo que es amar. Porque a veces se cree que amar es esto, lo dije, y odiar es esto. Pero resultamos odiando lo que debemos amar y resultamos amando lo que debemos odiar y odiando lo que debemos amar. Porque no entendemos bien qué es amar y no entendemos bien qué es odiar, porque nos han enseñado que yo debo amar a todos mis enemigos, ¿cierto? Y tengo un cruce ahí de cosas que son tan locas y tan deschavetadas doctrinalmente que no encajan en lo que realmente Dios enseña. Porque yo tengo que aprender a amar. Pero el perfecto amor tiene que aprender a odiar. Porque Dios, que uno de sus atributos es 1 Juan 4, ama, Dios también odia. Ya lo mostré con varios versículos. Entonces, Él que es perfecto en amor, Él sabe que debe odiar para que ese amor sea perfecto. Si yo solamente aprendo a amar, pero no a odiar, amo equivocadamente. Y sobre todo, esposas a esposos y madres a hijos aman equivocadamente a la persona y creen que eso es amar. Y cosas que deben odiar de ellos no las odian porque creen que si las odian pierden ese amor y están amando equivocadamente. Ya voy a mostrar según el segundo punto. Están amando equivocadamente y como dentro de ese amor no hay odio por conductas, estoy amando equivocadamente, estoy malcriando conductas y patrones y lo que hago es que en vez de aprender a amar o aprender a odiar lo que debo odiar, estoy amando lo que debo odiar. Inclusive estas personas que deben recibir disciplina de nosotros y decir es que oye, eso está mal, pero como nunca lo hacemos, entonces creen que todo está bien. Y esto sí que es un problema. Amar no significa, primero, 5 significados, no separarnos de lo que nos daña. Ya lo hablé, ahí no voy a entrar. Di un ejemplo, José, le tocó separarse. ¿Era bueno? ¿Gustaba? ¿Era rico? Sí. ¿Quién dice que no? Pero él sabía que no lo debía hacer. ¿Sabe? Yo estudiando y viendo cómo José cumplió el propósito por el cual Dios lo envió, porque para mí es una de las personas más obedientes en la Biblia que hay, José. Y David, una persona que fue desobediente a Dios. Sí, alguien puede decir, pero él fue llamado conforme al corazón de Dios. Después les explico por qué. Porque no tuvo que ver por su testimonio ni su conducta. Porque si alguien pecó deliberadamente fue David. Y si alguien no cumplió el propósito por el cual Dios lo envió, fue David. Entonces sí tiene que ver con no separarse de eso que nos daña, que sí lo hizo José, por eso lo traje como ejemplo. Él sí cumplió el propósito de Dios. David fue salvo, sí, pero no cumplió a su cabalidad, a su totalidad el propósito de Dios. De hecho, recuerda que su hijo muere a raíz de estar con una mujer que no debía estar. Sí, después tienen otro hijo. Ahí dice, Dios lo restauró y lo bendijo. Recuerden que ese hijo que tuvo fue el que estuvo a punto de matar al mismo papá, Absalón. Era el que hablaba mal del papá. Es que Dios se lo envió así, no, la desobediencia de David. ¿Sí se dan cuenta hacia dónde voy yo? Porque a veces dicen, no, pero es que David no cumplió al 100% el propósito de Dios. Dios le dijo que no censara y censó. Muchas cosas de las que no debía hacer, David las hizo. Está en la Biblia, está reconocido, sí. Toda la escritura, 2 Timoteo 3:16-17, es inspirada por Dios, ¿cierto?
y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que yo no entiendo al pastor. Que lo de Davidcito quedó escrito para que aprendamos qué no hacer. Porque fue útil también. ¿Útil para qué? Para hacer lo mismo, no, para no repetirlo. Eso es lo que es sabiduría. Entonces, el primer punto, amar no significa no separarte de lo que te daña. David fue uno de los que no se separó de lo que lo dañaba. Y él no cumplió 100% el propósito de Dios. Segundo punto, dije que amar no significa tolerar y aceptar patrones. Patrones equivocados, patrones malos, patrones dañinos. Dije que en muchas ocasiones se puede orar por ellos, en otras no. Pero no necesitamos orar y estar con ellos, ya que la oración no requiere presencia física, sino un corazón sano. Y muchas veces el corazón sano necesita distancia. Pero esa distancia, más que física, es emocional. Porque tú puedes estar lejos estando cerca. Y tú puedes estar cerca y estás lejos. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿Sí? Hay parejas que están cerca y están más lejos. Por eso la distancia más grande que hay en el mundo no es del polo sur al polo norte. Es de 1/4. Lo que hablo con lo que siento. Esa es la distancia más grande. Y por eso Dios quiere conectar los dos polos más largos en nuestra vida para Él saber si somos sinceros. Y en Romanos 10, 9, 10 Él dice que confesamos con nuestra boca, pero creemos con nuestro corazón. O sea que una oración de fe no salva a nadie, porque solo se conecta a la boca. Necesitamos sentir lo mismo que hablamos, porque el Señor dijo, el problema no es lo que entra en el hombre, el problema es lo que sale, y lo que sale es motivado por el corazón. Entonces cuando yo conecto los dos, y ahí viene de que yo necesito, para perdonar no necesito estar cerca a la persona, sino tener un corazón sano. Porque hay personas que no han sanado su corazón, y ese es el principal problema. No depende de estar junto a una persona, depende de yo sanar mi corazón con respecto a esa persona. Cuando yo sano esa circunstancia, que de hecho yo no la puedo sanar, Dios lo hace, pero yo acepto su sanidad y asumo lo que Él me dice, es que ya puedo poder ver a las otras personas sin que a mí me duela. Amar no significa tolerar y aceptar patrones equivocados. Salmo capítulo 109, versículos 2 y 5, dice la palabra de Dios. Salmo permíteme acá, 109. Salmo 109. Ok. 109, versículo 2 al 5 NTV dice: mientras los perversos, voy a leer aquí en la pantalla. Mientras los perversos, déjamelo seguir, por favor, me calumnian y dicen mentiras acerca de mí, me rodean con palabras de odio y sin razón, pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. ¿Quién está escribiendo eso? El rey David. Gente que hablaba mal de él. Él
dice que oraba por ellos, pero recibía mal, seguía recibiendo mal, pero no dejó de seguir orando por ellos. Pero él no estaba con ellos. Él no se juntaba con ellos. Era gente que le hacía daño, mas sin embargo él oraba por ellos. Pero se daba cuenta por los resultados, por los comentarios, que continuaban haciéndole daño, mas él seguía orando por ellos. ¿Qué tiene que ver ese versículo? Que amar, él decía, mientras yo los amo, ¿cierto? Porque oraba por ellos y los bendecía, recibían era mal. Significa que él amaba, pero no toleraba ni aceptaba las conductas de ellos, por eso no pasaba tiempo con ellos. Lo único que hacía era orar por ellos, porque hay veces que sí podemos orar por algunas personas, hay veces que no. A veces necesitamos orar por la persona y otras veces orar por la situación para que Dios haga justicia. Yo dije que podemos bendecir sin acercarnos, perdonar sin regresar y orar sin volver a abrir la misma puerta. Porque ¿para qué volvemos a abrir la misma puerta? ¿Para que nos vuelvan a dañar? Y después es que Dios permite. ¿Es Dios o somos nosotros? Dios, ¿por qué permitió tanto mal? No, tú, ¿por qué permitiste tanto mal en tu vida? ¿Por qué permitiste que te dañaran tanto? Porque creemos que eso es amor. Yo no puedo tolerar patrones dentro de mi casa que dañen lo que yo creo. Yo di un ejemplo hace 8 días de que yo no puedo ir a lugares donde no piensan como yo, no viven como yo y no actúan como yo. Porque es lo que ahora creo, es lo que ahora pienso, es lo que ahora vivo. Y cuando alguien me ama y me respeta, vive a esos mismos patrones, así sea una hora mientras yo visito su casa. Ya después es diferente. Pero si yo comparto en un lugar donde no respetan ni aceptan lo que yo creo, son lugares donde yo no puedo estar y habitar. En la parábola del hijo pródigo, ¿por qué el hijo pródigo se fue? Porque había un padre que lo amaba, pero que entendía que el amor también era odiar lo que él quería hacer. Y cuando le dijo, no, aquí no, él dijo, me voy. Y muchos papás pueden decir, no, hijo mío, no te vayas, te adoro, te amo, yo sin ti no puedo vivir. Eso significa que Él es su Dios. Yo les conté de la señora ahí en rehabilitación, cómo ella lloraba por su hijo. Cada 6 meses que se iba allá, la iglesia iba, se bañan, se les da ropa limpia, se les daba un tamal, lloraba por ellos, se les cepillaba los dientes, cuando tenían alguna enfermedad iban algunos médicos, se les llevaban cosas. Todo eso era sembrado. Esa sí es una siembra, que sembramos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. En ese tiempo yo era en la alabanza, allá adorar y administrar mientras tanto, porque el reino de las tinieblas allá en él es fuerte. Entonces, ¿con qué entraba uno? Con alabanza y adoración. Mientras ellos oraban, mientras nosotros no parábamos de allá de alabar y de cantar. Y eso traía una atmósfera diferente de arrepentimiento, muchos querían cambiar. Y esta señora, yo hablé con ella y me decía, no, es que mi hijo, yo hoy no lo veo, y yo solo lo veo acá, y no sé qué. Ahí nos pusimos a hablar. No, y es que mi hijo, esto, y cuando yo le doy la oportunidad va a mi casa, me roba, se me lleva todo, no sé qué, si sé cuánto. Entonces yo no tenía tanto conocimiento, y me falta mucho conocimiento, pero estoy hablando del que tengo ahorita. Porque el que me escuche podrá decir, uy, no, Jesús. No, hablo del que tengo hoy, al que yo tenía en ese tiempo. Porque yo sé que el conocimiento que tengo hoy, en un año tendré mucho más conocimiento. Si sigo plantado en Cristo y estudiando la palabra, sí me voy a entender, ¿cierto? Pero el que yo tenía no era el que yo tengo hoy, que yo le pude haber hablado muchas más cosas. Pero lo poco que le pude enseñar fue decirle, lo que pasa es que tú eres codependiente de él. Y él sabe, como dicen las abuelitas, en qué palo trepa. El mico sabe en qué palo trepa. Y mientras le sigas abriendo la puerta y no le cierres la puerta, él va a saber cuál es la única puerta que está abierta.
Pero la viejita aceptaba todo y él llegaba a la casa diciéndole que iba a cambiar. Y se le robaba lo último que tenía. Vivía en el sur, muy humilde. Se le llevó el televisor, se le llevó un radio, se le llevó la olla express, la licuadora, todo lo empeñaba, lo vendía. Se le llevaba cobijas. Imagínese esto. Ella aceptaba patrones de su hijo, conductas. Y ella creía que eso era amar a su hijo. Porque estamos equivocados. Creen que amar es aceptar todo lo que los demás quieran. Y yo no puedo decir nada porque eso es amar. ¿Sí ven el error tan grande? Es que usted no conoce el amor de mamá porque usted es hombre. Sí, no lo conozco. Pero el que la Biblia me enseña tampoco es ese. Tampoco. Y yo soy padre. Y un padre estricto, que aquí está mi hijo. Aquí se llega a tal hora. Esto, no, a veces digo no, no siempre sí. Mi hija inició su noviazgo con quien se casó, aquí llegas a tal hora. Punto. Me llamaba Pablo, don Alfonso, ¿será que podemos llegar? No, la hora es esta. Es que estamos, lo siento, la hora es esta. Es que si no cierro la puerta, ustedes mirarán dónde se quedan. Pero aquí se llega a esta hora. Ese soy yo. Pero si uno no pone reglas y límites en su casa, ¿quién las va a poner? ¿Los hijos? Y ese fue el problema del hijo pródigo, porque estoy hablando que amar no significa tolerar y aceptar patrones. Entonces, cuando él dice me voy, yo no veo que la Biblia me dice, pero ¿por qué se va, hijo? ¿Por qué? Mire que no sé qué, no lo haga, mire que en la calle de pronto le va a pasar algo, mire que no sé qué, mire, el padre dice, con su corazón roto, porque la Biblia me muestra que hasta cuando él volvió, él estaba en la calle esperándolo. O sea que me imagino que él trabajaba, hacía sus quehaceres, pero salía con el anhelo y la esperanza de cuándo vendré cruzar a mi hijo por esa puerta nuevamente y venir, porque aquí está todo para él. Mi corazón no ha cambiado hacia mi hijo, yo lo sigo amando, el que tiene que cambiar es él. Entonces me muestra que eso sí era un verdadero amor, pero el verdadero amor del padre no le dijo al hijo pródigo, no te vayas y haz aquí lo que quieras. Dijo, aquí no se hace lo que quieras, vete. Cuando tengas otra forma de pensar, esta sigue siendo tu casa. De hecho, él llega con una forma de pensar a su casa totalmente distinta, porque dice, yo no soy digno de que me trates ni siquiera como uno de tus jornaleros, dice él, de tus trabajadores, de tus empleados, ni siquiera. ¿Y el papá qué hace? Anillos, sandalias, vestido, matan el mejor becerro, matan todo. Porque amar no significa tolerar las conductas equivocadas de los demás. Toda persona que acepta conductas equivocadas de un esposo, de una esposa, de los hijos, de sus hermanos, no están demostrando amor. Están demostrando codependencia a esa persona y que si falta, yo no puedo vivir. Entonces, ¿dónde está Dios en la vida de cada persona que depende de un hijo, de un esposo, de una esposa? ¿Dónde está Dios? Y tal vez muchos deschavetados, si yo tuviera millones de vistas, dirían, ese pastor lo que predica allá, ¿cómo se le ocurre que van a dejar a los esposos? ¿Cómo se le ocurre que van a dejar a los hijos? ¿Cómo se le ocurre que va a dejar a un hermano, va a dejar de ayudar? Primero yo conocí a mamá, dicen algunos. Primero conocí a mi madre que a mi esposa. Tienen un desorden en la cabeza, porque yo he conocido y andaba con personas que me decían, es que yo primero conocí a mi mamá. No, dejará el hombre a padre y madre. Dejar, y en una clase que voy a dictar próxima, aquí adelanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirán. Esa palabra unir, significa pegar con cemento. O sea que si usted pega una pared, usted no la puede separar, usted la tiene que romper, desarmar, desbaratar. Y eso es lo que queda una relación. Cuando se rompe, no se separa. Eso es lo bueno de leer la palabra. Cuando uno ve cada frase, uno dice, wow.
Dios dice, dejará a padre y madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero ese es el problema. También dentro del matrimonio, cuando se casan y papito y mamita siguen siendo los número uno en lo que yo pienso, en lo que yo decido, en lo que yo hago, no han aplicado la palabra de Dios. No la han aplicado. Porque aquí no dice dejar a padre y madre, dejar de amarlos, dejar de honrarlos, dejar de ayudarlos, dejar de respetarlos. Aquí no dice eso. Pero sí en el orden de prioridades. Papá y mamá ya no nos dicen qué hacer. Papá y mamá ya no toman decisiones por nosotros. Papá y mamá no me controlan el tiempo. Cuando yo entiendo esto, mi vida es más fácil. Y vean lo que hablaba yo esta mañana de que nuestro yugo es más fácil y ligera nuestra carga, porque hay cosas que entendemos, pero no las hacemos. ¿Cuántos podemos aprender hoy al principio, pero los papás y las mamás se siguen metiendo con los hijos? ¿Cuántos aprendemos este principio, pero los hijos siguen dependiendo de los padres? ¿Cuántos podemos aprender hoy este principio, pero las mujeres siguen aceptando patrones equivocados de sus esposos? ¿De qué nos sirve entonces aprender nosotros? El yugo sigue siendo, y podemos durar 10 años, pastor, pero ¿yo qué hago? Y pueda que suene a chiste, pero es cierto. En la española donde yo inicié, había una mujer que hablaba mal de su esposo, y era como capullo y sorullo. Ya era el 8º, cuando ella quedó embarazada. Y el pastor Álvaro le dijo, venga, hermana, y si ese hombre está porque es borracho y llega y no le da plata y le ayuda y no le hace y dice que es lo peor y la golpea y llega mal, ¿por qué sigue con él? Y ella le dijo, pastor, es que él me arrincona. O sea, eso fue... A ver, esa fue la única respuesta que le dio al pastor. Pastor, es que él llega y me arrincona. Porque le dijo, entonces, ¿por qué tiene tantos hijos y por qué sigue con él? Pastor, es que él me arrincona. Y era el 8º que tenía en la barriguita. A ver, ¿creen que esa es una respuesta lógica o sabia? ¿Cómo pueden tolerar y aceptar patrones equivocados? Eso no es amar. Porque recuerde que para yo amar a los demás, Mateo me dice que debo amar a Dios, amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea que primero yo tengo que aprenderme a amar. ¿Y cómo me aprendo a amar yo? Si acepto patrones equivocados que dañan mi amor hacia Él y que no me están amando de la manera correcta. Quiere decir que aún yo no me he aprendido a amar. Y si yo no me he aprendido a amar, ¿cómo voy a amar? Significa que no puedo amar porque no me he aprendido a amar. O sea que todavía no he entendido el amor de Dios. Porque el amor de Dios me dice ama, pero también aborrece. También odia. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Y sabes, varias personas juzgaron mi forma de dirigir a mi hija. Y yo le doy tantas gracias de quien es hoy mi hija. Le doy tantas gracias a Dios, porque fue Dios en mi vida que me ayudó en algo que yo ni siquiera sabía, cómo dirigir a mi hija. Porque antes de conocer a Cristo, lo único que le enseñé fue a bailar a mi hija, bailar salsa. Y mi hija a los 5 años bailaba salsa conmigo, ¿cierto, amor? Y bailaba muy bien. Y yo le decía, haga este paso, y me lo hacía. Y eso eran las fiestas, bailar con mi hija y que bailara igual a mí. Y eso era para mí lo más importante, porque yo no conocía de Cristo. Esa era la herencia que le esperaba a mi hijo. Tanto que a los 7 años, cuando yo conozco a Cristo, y todos los viernes había rumbo en mi casa, licor, y llevando tipos allá desconocidos, donde estaba mi esposa y mi hija, que eso es lo más bruto que uno puede hacer y que muchos siguen haciendo. Cuando eso cesó, dijo alguien, cesó la horrible noche, mi hija nos decía, papi, ¿cuándo vuelve a haber fiesta?
Eso era lo que yo estaba fomentando en mi hija. Eso lo que estaba haciendo es que mi hija no hubiera cumplido ni siquiera 15 años y yo hubiera quedado embarazada. Yo mismo estaba abriendo puertas. Yo estaba generando unos patrones y unas actitudes que mi hija las iba a recoger. ¿Se dan cuenta? Pero le doy gracias a Dios porque cuando Dios me empieza a enseñar un poco de cosas, las empiezo a aplicar a mi casa. Sé que algunas no las hice correctamente, pero sobre las que no las hice correctamente me acerqué a mi hija, lloré y le pedí perdón. Y le dije, no fue la forma, pero lo hice fue por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y hoy tengo una relación hermosa con mi hija, hermosa con mi hija. Pero si yo hubiera permitido todo en mi casa, ¿qué de nuestros hijos? Y después como papás estamos diciendo, ay, pero es que mi hijo pobrecito, pero es que mi hijo no sé qué, pobrecito no. Tú permitiste conductas y patrones en tus hijos que no frenaste a tiempo y que después trajeron consecuencias. Amar no significa tolerar y aceptar patrones, iglesia. Amar no significa... Es que a veces, ¿se han dado cuenta que a veces un papá prefiere no hablarle duro a un hijo porque qué pena que lo ven los demás y dirán que yo prefiero no decirle nada, pero que haga lo que quiere? Y eso es aceptar patrones. Porque yo, delante de quien fuera, yo reprendía y empecé reprendiendo mal porque reprendí castigando con la mano. Y eso estaba mal. Yo hice muchas cosas mal hasta que Dios me empezó a enseñar cuál es la forma correcta. Pero muchas veces solamente alzando el tono de mi voz era suficiente. A mi hijo nunca he tenido que golpearlo, nunca lo he hecho, nunca lo hice y ya no lo haré. Pero solamente tuve que hablar fuerte y él ya sabía, papá está bravo. Pero si uno permite todos los patrones y todas las conductas, ¿qué está formando uno en sus hijos? ¿O qué está permitiendo uno como esposa a su esposo y como esposo a su esposa? Y principalmente las esposas a los esposos. Porque perdónenme, así como yo hablo que tiene que ser, los más mañosos somos los hombres. La drogadicción, el alcoholismo, la mentira, la pelea, la deshonestidad, casi siempre viene en el hombre. El adulterio. Pero la mujer lo tiene que aguantar, porque enseñaron que eso es amar. Pero si ellas no se sienten amadas, ¿cómo pueden decir que eso es amor? Porque para aceptar un patrón y decir, no, es que es un proceso que estamos viviendo, válido. Pero yo me siento feliz en ese proceso. Pero si yo no me siento feliz y amada en ese proceso, ¿cómo puedo creer que eso es amor? No existe. Y en una relación el hombre va hasta donde la mujer permite. No tanto casados, o sea, sí, pero no solo casados es la palabra, sino aún desde cuando empiezan a conocerse. El hombre quiere, mejor dicho, como un pollo corriendo, ¿sabe cómo corren los pollos? Quiere todas las... Pues el amor es que tiene que decir tantico, espere, frene, no hay maíz, espere. Yo le voy botando maíz de a poquito y usted va, si le sirve así, bien. Si no, hay más gallinas con harto maíz. Pero aquí el maíz es de a poco. Pero es la mujer. ¿Quién es la que edifica la casa? Eso es edificar la casa. Pastor, yo ya llevo 40 años de casado, sí, ya es más difícil, porque eso se debe haber hecho al comienzo. Pero amar no significa que yo tengo que tolerar cosas que sé que me causan daño y no separarlas de mi vida, porque los demás tal vez dicen que yo no sé amar, o que yo no soy cristiano, o que me falta fe. No, lo que les sobra es fe, lo que les sobra es amor. Porque necesitamos aprender a tomar decisiones importantes en nuestra vida.
Quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera Timoteo 5, 22. Dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Mira tan hermoso y traje a colación porque hay muchos versículos. Porque es que casi siempre cuando hablamos de amar no significa separarnos de lo que no nos daña. Yo creo que la mayoría pensamos, me voy a separar de ese muérgano, porque me tengo que separar. Dije hace 8 días sí y no, porque yo no hablaba solo de eso. Todo lo que nos causa daño, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces aplicamos la palabra como nosotros queremos aplicarla. Es como los que la estudian. Hay unos que estudian la palabra, pero quieren, vamos a estudiar el Apocalipsis, ¿cierto? Pero cada quien lo quiere aplicar a lo que él cree. Entonces el que no cree en el arrebatamiento lo aplica a no. Y entonces Apocalipsis 3:20, ahí no dice, ahí dice y acomoda. Igual el que recibe la palabra. El que recibe la palabra lo puede acomodar a lo que necesita o a lo que quiere, y no a lo que necesita. Yo tengo que ajustar es a lo que necesita mi vida. Y mira lo que dice acá, inclusive dentro de la iglesia, que tiene que ver con yo. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No participes en los pecados de los demás. O sea que también para mí como pastor nombrar líder, cuando las cosas están fuera del contexto, significa que yo me hago partícipe de esos mismos pecados. ¿Ves lo delicado que es nombrar liderazgo? Pastor, ¿y por qué no tiene líderes? Por esto mismo. Porque es delicado para mí. Porque he venido aprendiendo cada día más cosas que Dios me está enseñando. Y me dice, no se apresure. Y la clase que nosotros tenemos el miércoles de discipulado de servidores tiene que ver con esto. Nunca te apresures. Estoy hablando de que amar no significa tolerar y aceptar patrones. Muchos son nombrados en la iglesia, ¿por qué? Porque les caen bien, porque diezman, porque son los que sostienen la iglesia, porque si ellos se van la iglesia se cae. Entonces son los que tienen ahí como pastores, eso no existe. Y ponen un poco de títulos en la iglesia y nombramientos, solamente porque una iglesia sea estructurada o se vea estructurada. Todos quieren ser Hillsong, quieren ser Betel, quieren ser su presencia. Pero lo que necesitamos es que esté su presencia en lo que nosotros hacemos, así sea mínimo. Ah, pero es que allá usted no tiene presbiterio, allá usted no tiene junta de ancianos, no. Ah, pero es que usted allá no tiene, no, ¿y? Pero acá sí lo que tenemos es palabra. Y eso es lo que carecen en muchos lugares, de palabra. Porque no podemos aceptar patrones aún en esto también. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ay, ¿usted no ora por ellos? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿A cuál versículo le creo? No se junten. Dice que llamándose hermano. Acá sí voy a hablar de alguien que me llamó y me dijo, pastor, usted dijo una supuesta cristiana, ¿cierto? Y creyó que era para ella. Entonces, acá le muestro en el versículo
que lo que yo dije no fue fuera del contexto. Porque la Biblia me está enseñando que no me junte con que llamándose, o sea, si hay supuestos cristianos. Y también Pablo habla, cuando habla de su familia, dice que viene de una familia de una fe no fingida. Yo no estoy dando nombres acá, ustedes empiezan a mirar unos a otros. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese hereje? Para apedrearla, como en el antiguo pacto. Fue Karen, pero no te voy a hacer quedar mal con eso. No, mentira, no fue Karen. Les dije, aquí te vi esos. Te cambiaron como a verdes. No fue Karen. Pero lo muestro con versículos. ¿Por qué yo dije eso? Porque yo estaba hablando ese martes de oración acerca de las consecuencias naturales y espirituales, ¿cierto? De violar esas leyes divinas y de todo esto. Pero no podía creer cómo y son supuestamente cristianos. Esa fue mi palabra. Pero aquí me está hablando este versículo. No se junte con ninguno supuestamente cristiano que llamándose hermano, o sea, dicen no se llama, él se llama a sí mismo hermano. Así hay autollamados pastores, así hay autollamados apóstoles. Con él, con el tal, ni aún comáis. Cero comunión, cero. Y aquí no me está hablando si es papito, si es mamita, si es mi tío, si es mi hermano, si es mi hijo, dice, si está en la iglesia, el tal que se llama hermano. Pero usted ve estas conductas, estos patrones, no permita esos patrones usted en su vida. Con él, ni siquiera coma. Por eso Samuel me invitó a almorzar hoy y le dije, no, hermano, espérate la predicación, hermano, porque no, las cosas no son así. Digo, Samuel, ¿y qué pasó conmigo? Entonces, amar no significa no separarte de lo que te daña. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. ¿Estamos, iglesia? ¿Estoy predicando mal? ¿Me estoy inventando cosas? No soy testigo de Jehová, no soy mormón, no soy adventista. Soy creyente en Cristo Jesús, en la palabra de mi máxima autoridad. Créanme, y lo he hecho, que si yo alguna vez predico algo que está mal, porque lo he predicado y lo he hecho, aquí mismo también he tenido el corazón de decir, perdóneme porque enseñé mal. ¿Cierto? Y lo seguiré haciendo porque me seguiré equivocando. Pero en lo que yo tengo la certeza que he aprendido y que Dios no me enseña, Alfonso se equivocó, voy a seguir anclado en esa misma verdad. Porque eso es lo que trae crecimiento a nuestra vida, no el psicólogo. Yo digo, llegan personas a las iglesias. Yo respeto a los que creen en la sanidad interior, ¿cierto? Para mí no es que eso sea grave. Para mí no, eso no es grave, ni es una herejía que uno diga, es que eso... Para mí hay gente que, digamos, prepara más y trabaja más un área interna que aún no ha entendido. Yo he aprendido a verlo de esa forma, ese punto de vista, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, bueno, están estudiando más, están preparando más, para mí no está mal, ¿sí? Ahora viene mi punto de vista. ¿Por qué tengo que venirme yo aquí a prepararme en unas áreas donde la palabra de Dios explicada me debe enseñar esas áreas? Y yo no necesito llegar a este punto de estudio para aprender lo que solo aquí me enseñan y no aquí. Juan 8:32, ¿y conocerán la verdad? No los hace libres porque les falta sanidad interior. ¿Ves? Si yo conozco la verdad, acá, un púlpito es para eso. Conozco la verdad y la verdad me hace libre. Si me hace libre, yo ya soy libre. ¿Un libre que hace acá? ¿Cierto? Si yo enseño aquí la palabra, ¿cierto? Yo enseño aquí la palabra. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si la idea es enseñar la palabra y mora en nosotros, y 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo y aprendiendo la palabra, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, ya pasaron.
¿A qué las traigo a colación a mi vida? Significa que si yo estoy enseñando aquí correctamente, pero aún no soy libre, y aún las cosas viejas no han pasado, me toca ocurrir acá. Me toca tomar esto, porque aquí no fue suficiente para mí, entonces me toca tomarlo como herramienta para poder ser libre y para poder dejar las cosas viejas. Entonces, esto no es que yo lo vea como mal, sino que lo estoy viendo, que si yo estoy centrado en la palabra de Cristo, yo no tengo por qué acudir. Yo no tengo que acudir a algo que se supone que aquí yo ya estoy teniendo. ¿Sí? Que no, ay, es que la sanidad interior es para locos, es demonio. No. Porque hay personas que no es suficiente la palabra y necesitan de pronto ser más explícitos algo, entonces la tienen que tener. ¿Sí? Pero si para mí la palabra es suficiente y yo empiezo a aplicar lo que la palabra me enseña, yo no necesito de esto. Yo necesito solamente, escucho la palabra, crezco en fe, porque la fe viene por el oír. Dios produce en mí a través de la fe el querer como el hacer por su buena voluntad, y como produce el hacer, también como el querer, yo lo hago, y entonces cuando lo hago, mi fe, lo que he aprendido a través del oír, demuestra por obras en lo que creo, y eso es lo que me hace ver que yo estoy en Cristo, y como estoy en Cristo, para mí las cosas viejas pasaron porque ya ni siquiera las traigo a colación a mi vida, y lo que hago es ver que realmente he sido libre en Cristo Jesús. Ese es el resumen de la Biblia. Pero el problema de no aplicar y obedecer la palabra a mi vida es que necesito de esto. Y aún las personas que se preparan, tienen un buen material, enseñan acá, tienen que ver con psicología, porque eso viene de la psicología, tienen que ver con trabajar el alma y todas las emociones y las cosas y todo eso, y tienen que un material y gastar tiempo y todo eso. Muchos hacen cursos de sanidad interior y tampoco son libres. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Eso no es. ¿De qué nos sirve todo eso? Porque si yo viera que todas las gentes que se entran a sanidad interior son libres, yo digo, yo creo en la sanidad interior también. De hecho, creo en la sanidad interior. No creo en el método. Porque yo creo en Romanos 12:2. Renovar mi mente. Si yo renuevo mi manera de pensar, si yo destruyo argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, yo permito que la palabra permee mi vida. Y es la forma en la que Dios cambia mi vida. Porque yo estoy claro que la palabra enseña que nuestro espíritu es salvo, nuestro cuerpo será transformado, pero nuestra alma es el problema, ¿cierto? La loca de la casa. Sentimientos, voluntad e intelecto siguen siendo el problema, aún nacidos de nuevo. Entonces sé que tienen que trabajar la parte almática, y lo que lo trabaja es la psicología. Por eso la psicología entró a las iglesias hace un siglo a través de Sigmund Freud. Desde ahí fue que entró la psicología, el padre del psicoanálisis. Entonces metieron también la psicología a las iglesias, a ver qué te pasa, a ver qué fue, porque tienes conductas, porque tienes patrones, porque tienes esto, porque no sé qué, porque eres comprador impulsivo, porque tienes problemas de ira, y te empiezan a llevar a regresión, a llevar allá, vuelve atrás, cuando la palabra dice que yo no vuelvo atrás. Digamos que es válido por un curso, por un tiempo de sanación, digamos que es válido. ¿Cierto? Entonces se vuelven acá, ¿qué pasó? Si sé cuándo, ¿qué te hizo? ¿Qué no sé qué? Empiezan acá con todo este proceso a llevarte a la raíz de un problema. Para que entiendas que la raíz del problema es que te hace que tú tengas ira, que tengas compras compulsivas, que seas no sé qué, y que... Ok, te lo enseñaron acá. Y ya sabes cuál es el problema. Yo entendí cuál era mi problema por la ira. Yo lo tengo claro.
¿Por qué hay ira en mi vida y por qué trabajo en la ira en mi vida? Yo ya lo entendí. Yo lo tengo claro, ya Dios me lo habló. Pero no por eso entonces voy a echarme a llorar a decir, sí, ¿por qué fue que pasó? Porque mi vida me tocó así. Yo no la elegí. Pero sí elegí mi vida cuando acepté a Cristo y decidí cambiar eso que me tocó a mí. Yo eso no lo elegí. Pero cuando acepté a Cristo sí elijo vivir diferente. Y aquí sí es que yo asumo las consecuencias. Yo no elijo quién va a ser mi mamá. Yo no elijo quién va a ser mi papá. Yo no elegí ni mi nombre. Yo no elegí ni el barrio donde iba a vivir. Yo no elegí el estado económico. ¿Alguien lo eligió acá? Denme un ejemplo porque creo que yo estoy loco. Nosotros no elegimos nada de eso. Nosotros no elegimos criarnos solos o criarnos en abundancia o criarnos con los padres o criarnos... Nosotros no elegimos nada de eso. Pero cuando entendemos que lo que nosotros vivimos fueron patrones equivocados, ahora yo entiendo y digo, yo no los voy a repetir. Porque la Biblia me enseña esto y esto y esto, y ahora las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Yo no necesito sanidad interior, necesito entender la palabra. Y eso es suficiente para mí. Vuelvo y digo, los que hacen esto, para mí no está mal. Pero creo que es un trabajo adicional, tratar de trabajar más en las personas, gastar más tiempo, gastar más recursos en algo que aquí no han querido aprender. Y que aquí tampoco van a aprender. Porque igual que el perdón, no se necesita de aquí ni de aquí, se necesita de un corazón sano. Igual, para sanar interiormente toda nuestra vida, necesitamos algo que un pastor loco dijo un día. Josué 1:8. Solo entonces. Eso es lo único que sana nuestro corazón. No más. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Vamos a entrar en 8 días al tercer punto porque vamos a tomar la cena. Quiero simplemente terminar enseñándote qué ejemplo hay para este segundo punto, tolerar y aceptar patrones. Y quiero hablarte de Daniel. Daniel fue un joven que cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia por el reinado de Nabucodonosor, él era un joven. Nabucodonosor dijo, escójame hombres, jóvenes, que vengan y estudien y se preparen en nuestras leyes, en lo que creemos, en nuestra fe, para que nos sirvan. Y escogieron a Daniel y a sus 3 amigos. O sea que él tenía que pensar como el rey, pensar como Babilonia, como el mundo, vivir como el mundo, comer como el mundo, adorar lo que el mundo adoraba. Pero fue una persona que decidió no contaminarse. Él renovó su mente, Romanos 12. Él no tuvo allí sanidad interior, curso, porque la sanidad sí la tuvo. Él conoció al que sana. Él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y de hecho lo que vamos a ver, la revelación que tiene Daniel, es impresionante. Y aún más impresionante bajo el antiguo pacto, donde el Espíritu Santo no habitaba dentro de nadie. Daniel, toda la revelación que tuvo, wow, sueños, visiones, dones. Pero él dijo no. Y él sirvió. Cuando Nabucodonosor sale, vienen otros reinados y él sirve a esos otros reyes y él es puesto sobre una autoridad. Pero nunca faltó a la primera autoridad que era Dios. Él no aceptó los patrones de los demás. Cuando Darío también era el que gobernaba, también le pusieron una trampa, pero él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Y usted tiene que dejar de adorar a su Dios. Tiene que adorar acá lo que adoramos. Y él dijo, yo nunca lo voy a hacer.
escribieron un edicto: el que adore de aposta, el que adore tal, para el foso de los leones. ¿Me firma acá, Darío? Claro, pero él firmó ahí cuando después. Él no quería que Daniel fuera enviado allí, pero él ya había firmado, y eso era una ley. Todo lo que vive Daniel allí, pero Daniel no vendió sus principios. Y mire, Daniel se preparó en Babilonia acerca del conocimiento de ellos, pero se siguió preparando en su casa con las escrituras. No, es que yo no tengo universidad cristiana. Sí, no hay universidad cristiana, pero hay vida cristiana. Hay Biblias. Si hay alguien que nos enseña que amar no significa tolerar y aceptar patrones, es Daniel. Él su vida no la cambió para nada, ni siquiera por amor a su propia vida, porque a él lo obligaron, o si no lo mataban, y él no le importó nada. Que usted tiene que comer lo que se come acá, que usted tiene que tomar lo que toma el rey, no lo voy a hacer. A mí denme lechugas, y los retó. Y en 7 días denme verduras, y se van a dar cuenta que tengo mejor semblante que su gente con la comida que ustedes les dan. Y obviamente Dios sobró allí. Dice que vieron que su rostro era más resplandeciente y le respetaron su comida y su bebida. Después tiene que postrarse hacia la estatua, no lo voy a hacer. Logró que no se postrara hacia la estatua porque Dios habló a través de Daniel al mismo rey Nabucodonosor y se dio cuenta que Dios estaba con él. Es hermoso porque al final del cuento, uno que se convierte en Tebian, Nabucodonosor, él acepta a Cristo por testimonio de Daniel, porque él no aceptó los patrones de Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó aceptando los patrones de Daniel, que eso es a lo que nos ha mandado Dios. Pero ¿por qué es tan difícil? Porque nosotros estamos tolerando lo que no se debe tolerar, estamos amando lo que no debemos amar, y estamos odiando lo que no debemos odiar. Amor, ayúdame a pasar por favor la cena. Mientras concluyo acá, tomamos la cena y nos despedimos. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Eso no significa que tú amas. Daniel no aceptó lo que los demás le decían que aceptaran, porque para él su primer amor era Dios. Ese Dios desconocido, pero era su primer amor. Y él hizo fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y si hay una persona súper bendecida, vemos que es Daniel. Un tema también hermoso para estudiar la vida de Daniel. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta gente? Lo que ha hecho en obediencia a Dios. Muy hermoso. Quiero invitarle para que el que vaya teniendo su cena se ponga sobre sus pies y vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al versículo 26. Mira que a veces creemos que tolerar o aceptar patrones equivocados es amar. Pero aceptar patrones equivocados y tolerar patrones equivocados, lo único que muestra en nuestra vida es que aún no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos. Si no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar nosotros capacitados para amar? Porque sí, 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, son dos lenguas diferentes, ya lo enseñé, y no tengo amor propio, mío,
No está hablando del prójimo, no está hablando, no tengo amor propio. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, mire, un profeta, apóstol, y entiende todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, mire, para trasladar un monte hay que tener mucha fe. Entonces imagínate de qué estatura me está dando aquí Dios de una persona que tiene una autoridad, una orcho tremenda, como dice mi pastor Álvaro. Traslada montes, pero no tiene amor, nada es. Sí traslada montes, lo puede hacer, puede ser profeta, puede hablar en lenguas, pero dice que eso de nada le sirve. Son estos los que entran en el grupo de Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre yo no sé qué, en tu nombre sané, yo nunca los conocí. Porque el problema es el amor, porque se está amando lo equivocado. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que se hace sin amor de nada sirve. O sea que amar equivocadamente tampoco está sirviendo para nada. Porque amar equivocadamente y permitir patrones en nuestro entorno, lo único que está haciendo es construir su casa sobre la arena, que en algún momento se va a derribar, que no queremos que se derribe y que hacemos lo imposible porque no se derribe, como la ancianita que les estaba contando. Cuando yo le dije, tienes que dejar de abrirle la puerta a tu hijo, tienes que dejar de que ella entre a tu casa, de darle llaves de tu casa, ni siquiera que entre a tu vida y a tu corazón, no permitas que te haga daño. No puedo porque es mi hijo, solamente cuando hagas eso es que vas a encontrar paz en tu vida y tal vez él va a cambiar, tal vez, porque recuerda que el medicamento es para mí, no es para los demás, tal vez. Yo me lo encontré 2 años después en la iglesia, yo bajaba de ministrar de la alabanza, ayer era yo diácono de la alabanza en la 63, cuando yo voy bajando, lo están buscando, ¿quién? Una señora, hola, ¿no se acuerda de mí? No, la verdad no. ¿Se acuerda un día que, ay, sí, su merced, qué más, llorando de alegría? Mire, le presento a mi hijo, en la iglesia con él. Le cerró la puerta por 1 año. Dice que le dolía. Y que en momentos de drogadicción, él iba a la casa a golpearle, a gritarle y a llorar, mami, no lo vuelvo a hacer, es la última vez, perdóname, mami. Y dice, y le doy tantas gracias a Dios porque dice que le retumbaban tanto las palabras que yo le dije, no le vuelvas a abrir la puerta. Y dice que la viejita lloraba y no le abría la puerta. Después le decían, por ahí lo vi, él se acostó ahí, duró no sé qué, y se fue y no sé qué, y dice, claro, le partía su corazón, le cerró la puerta por más de 1 año. Hasta que él entendió, fue como el hijo pródigo, volvió en sí. Y entendió que le estaba haciendo daño a su madre, que estaba haciendo daño a su vida y que necesitaba de Dios, porque era una persona que ya se le había predicado. Empezó el proceso en la iglesia de los 9 meses que era en ese tiempo y empezó a congregarse con su mamá, una persona que empezó a trabajar, en vez de quitarle a su viejita, le estaba llevando. Y qué bonito verlos en la alabanza los dos, la mamá y él, porque ella no aceptó patrones. Y eso sí es amar, así duela, pero eso sí es amar. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No soporta los patrones, soporta que aún nuestros seres queridos no estén con nosotros en medio de procesos que tal vez le van a doler, pero que soportamos nosotros y esperamos en Cristo. ¿Entendemos? No es soportar todo lo que me hagan, es soportar y tal vez a veces ver sufrir a mis seres queridos, pero seguimos orando y seguimos creyendo y soportamos y esperamos a que un día vuelvan en sí. Pero no nos amargamos nuestra vida ni le damos la prioridad a nuestro entorno solo por permitir patrones y creer que eso es amar, porque eso no es amar. Vamos a tomar la cena y quiero concluir con esto. El jueves estábamos mirando la película La Pasión de Cristo, que ya la hemos visto todos.
Yo hacía harto no la veía. Y veo cómo golpeaban y golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban. Eso que esa película no se acerca ni a un 10% de lo que le pasó a Cristo. Porque dice que su rostro no tenía parecer. O sea, fue desfigurado, dice la palabra. Entonces, si lo golpeaban y lo seguían golpeando, y tal vez uno pensaba, pero ¿cómo pueden ser tan malos? Pero ¿cómo no sé qué? ¿Cómo pueden ser si sé cuándo? Y yo le decía a mi sobrina, le dije, eso pasa igual hoy en día. Y yo le pregunté, ¿a quién están golpeando ahí? A la verdad. La gente odia la verdad, la gente maltrata la verdad, la gente no quiere que le digan, no la quieren cerca, la quieren crucificar, la quieren matar. Por eso cada vez más iglesias se llenan donde no predican la verdad. Y cada vez en las que se predica la verdad están más vacías. Porque la gente crucifica la verdad, latiga la verdad, habla mal de la verdad, mata la verdad, no quiere ayudar a la verdad. Ayúdenle con la cruz. No, yo no tengo problema ya que Simón de Sirene, no, yo. Porque no es solo Semana Santa para ver películas y ay, pobrecito, cómo le pegaron. Es increíble cómo Dios habla de mi corazón y cómo la gente sigue este mundo para donde va. Miren lo que se cree, donde tenemos que aceptarles a la gente sus patrones, sus creencias, tolerarles, porque si no se enojan y no somos parte de. Esos son los que quieren crucificar y matar la verdad. Y nosotros muchas veces, bueno, sí, no es que yo soy mujer y tengo 5 años y es un guaymarón de 80. Bueno, sí, si tú crees eso, te lo acepto. Sí, yo soy un gato. Sí, tenemos que aceptar todo. Entonces nosotros también estamos latigando a Cristo, literalmente, a la verdad. La verdad para nosotros es una y punto, no la vendemos, no la negociamos, no la cambiamos. Es una y punto, gústele al que le guste. Es que a mí no me gusta tu verdad. Con el tal ni comáis. Porque por eso es que nosotros nos reunimos en una iglesia. Dice la carta a los Corintios, a la iglesia, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo Dios, enseñados, exhortados, abrazados. Estamos es para eso la iglesia, unos a otros. Tenemos que pensar en lo mismo, creer en lo mismo, amar lo mismo, pensar en lo mismo, esperar lo mismo, tener la misma paciencia, la misma fe, tener todo eso. Eso es lo que nos une como iglesia. Pero donde hay gente que está pensando diferente, está latigando a Cristo, está latigando la verdad, ¿cómo puede ser parte de nosotros? Por eso me marcó mucho el jueves. Y cómo le siguen dando, y hasta que no lo vieron muerto. Y de hecho, cuando empieza a temblar, y le iban a partir las piernas, no, ya está muerto, asegúrese, crúcele la lanza. Porque es que el mundo que está sin Dios y el mundo religioso que vive bajo la mentira, engañado por el diablo, no se asegura hasta que no vean la verdad muerta. Y tal vez ya ven apagados a uno que no quieren, ya está la ley. Ya está la ley en el Congreso, donde tal vez, terminando este año, las iglesias tienen que estar bajo el orden del gobierno. Tal vez, porque depende de quién suba. Pero hay una posibilidad y es muy grande de que esta iglesia se cierre, porque yo no le voy a rendir cuentas al diablo. Yo no voy a aceptar patrones. No lo voy a hacer. Entonces hay una posibilidad muy grande, según quien suba, porque ya está en el Congreso la ley. ¿Y saben a quién le dieron más prioridad? A los brujos, a los budistas, a los hechiceros. Ellos tienen más prioridad ahora que nosotros, si esa ley se aprueba. Y está a punto de ser aprobada. Y si sigues habiendo gente que no tenga conciencia y ética cristiana y sigue votando por gente que lo único que hace es dañar este mundo y este país, cada día vamos de mal en peor. Y no es Dios el que pone esos reyes, olvídense. Es la gente que vota y vota mal.
Si eso llegara a suceder, lo cual he estado pidiéndole a Dios que no suceda, créanme que para el otro año esta iglesia se cierra. Yo no sigo con la iglesia. Yo no le voy a rendir cuentas al diablo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde va el mundo? Necesitamos ser Danieles, que así el mundo y los que gobiernan nos digan: ustedes tienen que hacer eso. Haya gente que se pare y diga no. O si no, ¿qué clase de nosotros de cristianos somos? Todos lo sufren, sufrimos por separarnos de lo que nos duele y por no aceptar patrones. Todo lo cree, principalmente a Cristo. Todo lo espera en Él. Todo lo soporta, porque no es fácil a veces vivir en procesos donde tenemos que dejar y nuestro corazón duele. Eso no es. Pero el Señor dijo que tendríamos que pasar por eso. Y quiere que les diga, parte de esos procesos dolorosos que nosotros asumimos en nuestra vida, donde somos guiados por Dios, son los que mejor fruto dan. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Mira lo que trae el Señor a mi mente. Cuando Jesús viene como hombre, Dios, el pueblo de Israel quería que Él fuera alguien que viniera a pelear contra el imperio romano y los defendiera de todas las injusticias que habían en ese momento. Cuando Él desde un principio les dijo: ustedes no necesitan rey, pero no hicieron caso y ya estaban esperando que le quitaran el rey que ahora los gobernaba, porque los que pusieron acá, de aquí para acá, fue peor cada día, hasta que se formó un imperio. Y pretendían que viniera Él a quitarles lo que ellos mismos pusieron. Como Jesús no vino en el caballo blanco a pelear y a matar, sino vino en un pollino humilde y a buscar lo que se había perdido, eso no gustó. No, es que usted debe hacer esto. Pero el Señor no aceptó los patrones ni las conductas del pueblo de Israel para que dijeran: ah, si este es Dios. Si es Dios, bájese de esa cruz y creeré que es Dios. Entonces el Señor dijo: yo sería un prepotente y diría: me voy a bajar y le callo la boca, yo, Alfonso, porque nosotros vivimos con venganza. Le dije a mi esposa, a mi suegra un día, de ver tantas injusticias, y vimos algo que nos dolió mucho en nuestro país, de algo injusto entre tantas cosas, y yo le dije algo y nos dio risa. Y yo le dije: doña Margarita, por eso es que me gustan las películas. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque en las películas matan a los malos. Y le dio risa, pero es la verdad. Aquí matamos es la verdad, y la mentira no miramos cómo la podemos empoderar cada día más. Jesús no. Si eres hijo de Dios, baje. No va a aceptar tus patrones y tus conductas, no es a tu forma. De hecho, Jesús, cuando iba a morir en el Getsemaní: pasa de mí esta copa. No hay otra forma, Señor. Si hay otra forma, si no, no importa. Yo acepto tus patrones, tu forma, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Mira, hasta Jesús murió en la cruz porque no aceptó la forma en que el pueblo de Israel quería que fuera ese Dios que ellos esperaban. ¿Y eso hizo que Dios dejara de ser Dios? No. Pero el pueblo sí dejó de ser pueblo. Cuando yo aprendo a cortar con entornos que tienen patrones y conductas que dañan lo que yo creo, pero eso no es un enemigo para mí, tengamos cuidado, porque para Dios sí es enemigo. Y nos estamos echando de enemigo a quien no deberíamos echarnos de enemigo. Pastor, usted lo que predica, Primera Juan me enseña que si somos amigos del mundo y Santiago nos constituimos enemigos, de eso estoy hablando. No me estoy equivocando.
Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Yo quiero que cierres tus ojos. Y quiero que ahí, si tú quieres en tu mente, porque nadie tiene que escuchar lo que dices, pero yo sí quiero que tomes la cena. Y tal vez sean decisiones que son difíciles, porque yo entiendo. Pero quiero que le digas: Dios, ayúdame y dame las fuerzas, porque tal vez entiendo qué patrones no debo aceptar, pero no puedo solo, no puedo sola. Ayúdame, Dios, yo sí lo quiero hacer. Y hoy quiero tomar esta cena de esta forma, Dios, entendiendo que tú no aceptaste patrones, los odiaste, te separaste de ellos, moriste a ellos. Y es nuestro mayor ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer. Así que de esa forma tomo la cena hoy, Padre, haciendo memoria de ti, creyendo en ti, esperándote a ti y pidiéndote, Dios, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de vivir y de actuar. Tú produces el querer como el hacer. A veces queremos, entendemos, pero no lo hacemos. Ayúdanos, Padre. Solos no podemos comer del pan, iglesia. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas cosas, todo esto, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y comieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Podemos tomar de la copa? Y Padre bendito, hoy te damos gracias por esta mañana, por este día, por hablar a nuestras vidas. Sé que hay decisiones que no son fáciles, Dios. Y no pretendemos en nuestra humanidad tomar una decisión de un día para otro en cosas que nos cuestan, Padre. Pero tampoco podemos pasar una eternidad permitiendo que nos sigan haciendo daño. Padre bendito, hoy ponemos nuestras vidas una vez más delante tuyo. Entendemos que sin ti no podemos hacer nada, Dios. Pero también traes a mi mente que no podemos servir a dos señores. Y servir a dos señores también es permitir patrones y conductas equivocadas. Que en vez de unir nuestra relación, ser más fuerte, lo que está haciendo es destruirnos. Padre, oro por cada familia, por cada pareja, por cada relación. Oro por cada hijo, por cada hija. Oro por cada padre, por cada madre. Oro por nuestro entorno, Dios. Hay con algunos que no podemos ya compartir. Hay con otros que sí. Hay por personas que ya no tenemos ni que orar. Hay por otras que sí. Danos la sabiduría para saber cuándo orar, cuándo acercarnos, cuándo bendecir, pero cuándo también odiar lo que tú odias, Dios. Ayúdanos, Padre bendito, porque esa es la idea de la iglesia, crecer a esa estatura de ese varón perfecto. Ponemos todo en tus manos, Padre, y que seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu a las decisiones que tenemos que tomar. Entregamos este mes de abril, Dios. Te doy gracias y te pido que seas tu Padre abriendo puertas que se han cerrado y cerrando las que se han abierto equivocadamente, Dios. Gracias por este mes de marzo que pasó. Gracias porque tuvimos la bendición de celebrar los cumpleaños. Dios, bendigo la vida de Nicolai, Señor, que no pudo estar por su salud. Estuvo delicado hace 8 días. Pero hoy también lo bendigo, Dios. Hoy también te doy gracias por su vida, por su corazón, porque se ha acercado a ti, Dios.
porque te está creyendo a ti. Oro porque bendigas, Dios, ese proyecto que tienes, Señor, a través de esta música, estas letras hermosas que está componiendo, Dios, que puedan llegar a los lugares correctos, Dios. Ayuda, Padre, su vida, Dios, financieramente, para que pueda crecer en este proyecto, Dios, que no es fácil. Bendigo, Señor, todo lo que haga para en pro de extender tu evangelio, Dios. Bendigo su vida, bendigo su esposita, bendigo su suegra que nos acompañan aquí cada domingo, y te doy gracias por haberle dado un año más de vida también, Señor. Que este año sea diferente para él, que este año sea atropellado por tu bendición, Dios. Que cosas que a veces no espere mientras él se acerca más a ti, puedan alcanzarlo como ese bien y misericordia que tu palabra habla, Dios. Que pueda cada día tener más revelación de ese Dios desconocido que cada día más vamos conociendo. Bendigo su vida, su entrar, su salir, y también oro porque este año sea el mejor de su vida, Dios. Esos 365 días que iniciaron hace poco, que sean distintos, Dios, y que sean los mejores para su vida. Y gracias, Dios, por darnos la bendición de hoy celebrar la cena, de celebrar un día más como iglesia este tiempo importante. Y que la paz tuya, papá lindo, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios, y mañana 7 punto, y martes 7 y 20 punto.